A modo de introducción, porque algunos compañeros hicieron la consulta, la maestra Clelia de Melo desarrolló por 30 años su labor en escuelas públicas. En el año 1979, en una situación muy especial para el país, se le negó la prórroga para continuar trabajando y aproximadamente 10 años después, en el año 89 o tal vez un poco antes, en una asamblea general de ADEMU Montevideo, a iniciativa de compañeras tales como Norma Marín, se discutía por primera vez la libertad de cátedra, en tanto existió una prohibición de la aplicación de la metodología natural. Esa asamblea muy masiva, diferente tal vez a las que tengamos ahora, realizada, si no recuerdo mal, en la sede de ADEON, que llegó a tener casi 1000 maestros en un lugar calculado para unas 600 personas o 500, donde no se podía acceder al micrófono, había mucho trabajo para llegar hacia adelante por la cantidad de gente, resolvió en forma unánime la defensa de la libertad de cátedra, la reivindicación del maestro como profesional y la posibilidad de aplicar las más variadas metodologías en tanto se tuviese la fundamentación y consistencia suficiente. A una maestra que tenemos mucho agrado de recibirla, que ha vivido situaciones tal vez de juicios y prejuicios en distintos momentos, es que con mucho honor le cedemos la palabra. Bueno, la maestra ya ha explicado un poco de las vicisitudes, de todas estas, en fin, de este trabajo que venimos haciendo a través de muchos años. Y bueno, yo creo que es natural que estas cosas acontezcan, que no sea fácil, ¿verdad?, dentro de un sistema educativo, hacer investigación, llevarlo también a la práctica, porque los sistemas educativos suelen ser muy conservadores y nosotros tenemos el conocimiento de que así es, por lo menos en nuestro país, y creo que en casi todos los países, ¿verdad? Pues no es sencillo hacer cambios sustanciales, y ustedes ya ven ahora que vienen las grandes modificaciones o que se piensa que se van a hacer cambios en el sistema, pero seguimos pensando que si bien es trascendente, los cambios vienen de pronto porque, bueno, hay momentos en que la realidad empuja de tal manera que los grandes cambios en la humanidad, en todos los campos, nos tocan de alguna manera, ¿verdad? De manera que los cambios, el que no cambia queda a orillas o queda, porque la vida continúa, el tiempo sigue, como decimos, y de manera que lo sustancial, el poder trabajar, ¿no? Bueno, siguiendo el ritmo igual de los tiempos, ¿no? De manera que, pero también seguimos pensando que los cambios dentro de un sistema educativo siempre van a surgir de quienes están directamente en contacto con los niños, es decir, que pueden venir del docente, del maestro, ¿verdad? Es el que va, el que tiene realmente la responsabilidad de que esos cambios, si es que uno los siente como tales, ¿verdad?, puedan venir. No, los cambios en un sistema, pienso yo que no pueden ser, siendo cambios que uno considere de valor, ¿verdad? Generalmente no vienen por decretos, porque no se puede decretar un cambio, porque eso requiere que uno pueda cambiar, y nadie cambia porque otro le diga que tiene que cambiar. Si no, hubiéramos cambiado siempre todos, ¿verdad? Leemos un libro y la cambiamos, leemos otra cosa y cambiamos, es decir que no es muy fácil cambiar. Y uno de los acontecimientos o de los hechos que nos muestra qué difícil es un cambio. Nosotros venimos, y yo desde que comencé la carrera y en la época de estudiante ya tan lejana, para mí, siempre hablando de escuela nueva y escuela activa, siempre, absolutamente, de manera que
hablando siempre de escuela activa. Y mi gran preocupación fue durante tantísimo tiempo apreciar, preguntarme qué querrá decir. Porque el hecho de que me dijeran escuela activa, a mí en la práctica yo no sabía distinguir y no me daba cuenta en qué se distinguía la escuela activa de cualquier otra, por donde fuera, por las clases, yo no encontraba la escuela activa. Entonces, apreciaba que, y esto lo digo siempre, porque esa es mi experiencia, yo apreciaba que teóricamente y iba a las clases prácticas y que trabajaba realmente autores absolutamente maravillosos a mi juicio, ¿verdad? Donde sí reivindicaban la acción y estudiábamos todos los pedagogos y en el campo de la psicología, las diversas corrientes, en fin, y todas coincidían. A mí me maravillaba leer a Dewey, y hablando, bueno, digo, el pedagogo de la acción, y yo recuerdo salvar exámenes, ¿verdad?, con buenas calificaciones, porque realmente ponía interés, puesto que me maravillaba todas las concepciones que podía tener. Pero cuando llegaba ese mismo día, ¿verdad?, y a veces con los mismos profesores con quienes habíamos estado comentando estos aspectos teóricos, llegaba a la práctica y bueno, y tenía que trabajar un contenido, y me tocaba trabajar o el aire o el agua o no sé, cualquier tema, o un pajarito o un fruto, y yo no encontraba, ni en el trabajo que hacían mis compañeros, ni en el que hacía el profesor, ni en el que hacía yo, no sabía dónde estaba la acción, no me daba cuenta, porque estudiaba el tema, ¿verdad? El tema lo estudiaba como lo estudiaban todos, y después la crítica, lo que menos iba a hablar era de la acción, es decir, la actitud, cuál era la actitud docente, si los niños, cuál había sido en fin, el objetivo, todo eso que nosotros también hacíamos muy bien el programa, cuáles son los objetivos primarios, después los otros, después el desarrollo, después la evaluación, al grado que uno en media hora tenía que hacer todo y a salir evaluado, y también que los chicos ya salían, bueno, di. Y el hecho de hoy di, mañana di, pasado voy a dar, y no, hoy no pude, y no me alcanzó, y bueno, y también apreciaba que después, siendo también maestra, me encontré con que tenía un programa, y ese programa también, había fechas, tiempos, esto es de primero, esto es de segundo, esto es para los de tercero, aquello para los de cuarto, y un programa de contenidos donde había que, tanto para empezar, es decir, este día hay que dar tanto, esto en tanto tiempo, esto, en fin, es decir, que estaba todo hasta el fin de año. Y uno, en la desesperación, ¿verdad?, a veces la preocupación, y nos encontrábamos, ¿ya diste? Y ya diste tal cosa, y otro maestro, yo no di todavía y estoy atrasada y me tendría que apurar. Estoy comentando cosas de mi vida realmente y de mi conversación generalmente con los maestros, ¿verdad? Me falta dar, no voy a llegar a tiempo, y va a venir el inspector y me va a encontrar con esto todavía porque no lo pude, bueno, en fin. Y después el tema de la evaluación, el problema del inspector que viene y, en fin, un día y que nos preocupa, y yo digo, pero ¿por qué nos preocupa que en un momento, a veces una vez, y no tengo nada contra ellos, lo que quiero decir es que de pronto todo un trabajo complejo, no teníamos el tiempo tampoco de discutir, de decir, bueno, eso de dar los conocimientos yo no sé, porque yo no sé dar, yo lo que puedo es estimular un poquitito, pero que yo pueda dar idea de medio, que yo pueda dar idea de cuerpo, que yo pueda dar idea de aire, que yo pueda dar, no, esos los conocimientos no se pueden dar. Y eso es un tema también, el solo hecho, en las palabras ya estamos diciendo, de una inactividad total, porque si yo le puedo dar a otro, ¿verdad?, el conocimiento de la misma manera que le entrego una silla, pues las cosas serían muy fáciles. Así que hasta en las palabras nosotros estamos mostrando la tremenda pasividad, ¿verdad?, que existen, es decir, los niños sentados y callados un poco para que yo pueda dar todo eso que me propuse, porque si él no se calla y no escucha, pues no sé cómo va a ser, y yo tampoco, es decir, que al día siguiente nos enojamos con él, pero si ayer lo di y vino el inspector, y nosotros tenemos que registrar y dejar escrito, y a veces tenemos que poner en un cuaderno, ¿verdad?, algo, el esquema de algo, si dimos un fruto, hacer el esquema y poner las partecitas, de manera de poder
cuando el niño no puede responder, cuando alguien viene y le pregunta, y dice, pero si esto lo hicimos ayer, cuando él no puede de pronto responder, uno tiene que avalar para decir, bueno, pero mira que yo lo hice, yo lo di, de manera que le muestro el cuaderno para que usted vea que está. Entonces, que el fruto yo lo di, que si él no se acuerda es otro tema, pero el problema es él. Entonces, yo digo, ¿para qué quiero, verdad, ese cuaderno y ese esquema? Si a mí no me interesa que esté en el cuaderno, me interesa que él pueda decir alguna cosa. Y nos quedamos tan tranquilos, y bueno, está en el cuaderno, yo ya lo registré, porque vienen y me piden el registro, ¿verdad? Entonces, si está el registro y está dicho, está dado tal cosa, bueno, yo tengo por lo menos una justificación, que el niño sepa o no, y lo cual todos sabemos que tenemos ritmos diferentes, que nadie aprende en el tiempo en que alguien supone que puede aprender. ¿Quién dijo, verdad, que un niño va a aprender, yo qué sé, a hablar, o va a aprender, yo qué sé, la idea de fracciones, que la va a aprender en un día, o en 2, o en medio, o en 3 días, o en 4 días, que la regla de 3 la va a entender? En fin, todas estas cosas que nosotros tenemos la idea, de ahí que tenemos la gama enorme de calificaciones, ¿verdad? Que puede haber cambiado esto, ¿verdad? Que es una vieja también lucha, porque el mismo maestro que tiene que estimular al niño, ¿verdad? Para que vaya, para que lleve adelante, para que, en fin, estimularlo, para que acercarse al conocimiento al cual uno nunca llega, sino que son, frecuentaciones sobre las cosas, ¿verdad? Y en lugar resulta que uno también lo califica con calificaciones que van desde el regular, yo que sé, regular bueno, bueno regular, todos los matices hasta los sobresalientes. Quiere decir que entre esto acá que hemos considerado, el regular bueno al sobresaliente, que hay tantas diferencias, tanto que nosotros estamos mostrando entonces que, bueno, ese programa que hicimos o que pensamos, hay diferencias individuales muy marcadas, ¿verdad? Quiere decir que no fue cumplido en el sentido de que todos esos niños tengan la solvencia real, porque el saber a medias una cosita, bueno, no quiere decir tampoco que tenga el conocimiento. Pero bueno, esos son aspectos generales, pero que digo que siempre fueron como formas o maneras, siempre para justificar. En última instancia, si no aprendiste, yo te pongo un regular deficiente y te lo vas a tener que llevar. Y tus padres tendrán que firmar y tendrás que pasarte la vergüenza de llevar un cartón donde tu maestro, quien está para estimular, para ayudarte, ¿verdad? Tu maestro te pone esto y tú mismo lo tienes que llevar a tu casa y traerlo firmado al día siguiente. Quiero decir, todas son cosas que, lejos de ser estimulaciones, porque tengo que ponerme también a pensar, si voy a juzgar al niño de esta manera, ¿verdad?, en cosas tan complejas como es el aprender, que nadie deja de aprender porque no quiere. Hay un niño que no aprende a leer, pues no es porque no quiera, y si no aprende esto no es porque no quiera, porque tienen ritmos diferentes y no han podido comprender, y si encima de las dificultades ya que ofrece él mismo, todavía nosotros lo remarcamos, ¿verdad? Me parecen cosas, ustedes dirán que tiene esto que ver con la lectura y la escritura, pero una vez que me encuentro con los compañeros, pues a mí me interesa siempre un intercambio sobre lo que es nuestro sistema, las experiencias que podemos tener, como para apreciar si debemos, si tenemos, si podemos, ¿verdad? Los cambios, si podemos, porque no es cuestión de que digamos voy a cambiar, poquito a poco, y es encontrándonos, no es que cambie de hoy a mañana, de manera de poder, uno de los aspectos para mí sustanciales fueron mi preocupación, esa que les conté al comienzo. Yo no podía, y sigo sin poderlo comprender, cómo es posible que yo sustente una cosa en la teoría y que después vaya a la práctica y haga otra cosa totalmente diferente, que no tiene nada que ver, que a veces es contrapuesta, es contraindicada con la teoría, y voy tan tranquila como si no pasara nada. A veces llego a ni siquiera darme cuenta que aquello que dije y que sostuve y escribí y con lo que me saqué una muy buena calificación, no lo estoy teniendo en cuenta para nada en la práctica y nadie lo está teniendo en cuenta. Entonces, no hay forma, aunque alguien me diga, hago una evaluación, ¿evaluación de qué? ¿Qué evaluación? ¿Sobre qué? ¿Qué aspectos en común puedo tener como para hacer una evaluación si yo no estoy aplicando nada
de lo que dije teóricamente. Y si yo no estoy aplicando nada de lo que dije teóricamente, bueno, la evaluación, como ustedes se pueden imaginar, no me sirve ni a mí ni le sirve a nadie. ¿A quién le puede servir una evaluación que no está más que saber cuántas cuentas bien y cuántas mal, o cuántos errores ortográficos cometió, y más que contar, pues la evaluación no nos sirve? Y en años hemos visto que realmente son montañas a veces de papeles que yo pienso que nunca, y esto también debo decirles, que a mí nunca me vino una devolución de todas las evaluaciones que pude hacer en un momento, alguna devolución para decirme entiendo qué, o tales aspectos de la evaluación que usted ha hecho, me da la impresión, en fin, de que podía corregir tales o tales o tales aspectos. Yo nunca tuve en mis 30 años directamente en la escuela, y tampoco los tuve, bueno, después yendo de escuela en escuela, como trato de ir, no. Y entiendo que es así porque no puede ser de otra manera. Porque si nadie aplica, si nadie sabe qué es lo que está haciendo teóricamente, si no tenemos algo en común, pues entonces la evaluación va a ser uno a uno. Entonces, para sacar conclusiones generales, esas ya están descantadas por los años que hacemos las mismas cuentas, o que ponemos los mismos dictados, o que contamos los mismos errores, en fin, no. Entonces, una de las preocupaciones, siguen siendo, de una buena vez, empecemos a acercarnos y a sustentar. Si hemos hablado de escuela activa, bueno, yo en primer lugar vamos a ver qué estamos diciendo cuando es la escuela activa, y si estamos leyendo con tanto ardor y con tanta dándole tanta importancia, y que ustedes saben que si hay algo que abunda en este momento y desde hace mucho tiempo, ha sido el estudio del hombre. Todo el mundo quiere saber cómo funciona la mente del hombre, es decir, los trabajos que hay en psicología siempre han sido estudios que vienen desde tanto tiempo. Aquello de decir que el hombre está a la raza y que ya eso no funciona y que todo lo demás, eso lo decimos y lo repetimos sin parar, pero una cosa es seguir repitiendo sin parar, pero seguir haciendo exactamente lo mismo, de manera que pienso que llega el momento de empezar a trabajar en formas un poquito más científicas, es decir, un poquito más científicas en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es la teoría que voy a aplicar? ¿De qué sobre qué es lo que va a sustentar la manera en que yo voy a trabajar? De manera de ver si esto que yo estoy diciendo en teoría se va a la práctica, y luego se revierte la teoría, para ver si realmente evolucionamos o no, que es lo que hacen en cualquier otra disciplina. Decimos siempre, en medicina, quiérase o no, o en arquitectura, no hay alternativa, sino que hay que trabajar sobre teoría, es decir, que se aplican las teorías, ¿verdad? Y sobre la aplicación y apreciando todo eso se va investigando, y funciona o no funciona, y se cambia y se modifica, pero sabiendo qué es lo que estamos aplicando. De manera que es absolutamente indispensable que nosotros hagamos lo mismo. No es posible seguir diciendo las edades de los niños, la edad desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años son edades absolutamente importantes, son trascendentes, lo que se configura en estas etapas, luego es muy difícil poderlas cambiar, ¿verdad?, o mejorar. Sin embargo, cuando llega el momento, se dice, bueno, no importa, este maestro está recién recibido, no importa. Pronto, antes que nada, ya sale un especialista todavía no tiene. Yo vuelvo a decir que no sé si estoy haciendo críticas o no. Lo que estoy diciendo son hechos de mi propia experiencia, ¿verdad? Porque a mí misma me tocó, cuando recién me recibí, me dieron un 6º año y dijeron, pero qué barbaridad, ¿cómo le voy a dar un 6º año a esta persona que recién se recibe? Y no les importaba nada darme un primero. Si tenía un primero no era problema, pero si me daban un 6º, ahí sí que era problema. Y bueno, entonces ya está de salida la contradicción, porque si me dicen que las edades más complejas son estas primarias, pues bueno, entonces tendríamos que pedir personas que estén muy bastante evolucionadas de pronto, y que hayan hecho más un contacto con los niños. Bueno,
entonces no asustarse tanto que yo sea maestra de sexto, pero que pueda sí, vaya a los chiquitos, con los chiquitos no hay problema. Entonces, ya uno advierte la contradicción, por lo tanto, lo menos que haría sería callarme la boca, ¿no? Por lo menos diría, bueno, si yo estoy diciendo esto, entonces por lo menos no voy a decir otra cosa en los hechos concretos, porque estoy realmente desdiciendo lo que estoy diciendo en la teoría, lo que hace que uno pierda, en fin, las cosas pierden seriedad, en el sentido que uno no sabe qué es lo que me está diciendo realmente lo que siente, lo que piensa, o qué me dice, porque no lo encuentro tan contradictorio, y uno llega a una etapa en que advierto que entra como una especie de patología, donde uno se acostumbra a decir una cosa y a hacer otra. Y entonces pasa, y nuestros encuentros, y les digo encuentros de 30 años, los que no han sido así es porque yo, como otros maestros, he buscado la forma, porque siempre de encontrarnos con los maestros, siempre, en todos esos años tratando de encontrarnos con los maestros. Porque siempre, cuando venían encuentros solicitados, eran encuentros para saber si en doble raya o en una raya, si se subraya con rojo los varones, las niñas no sé con qué, si se pasan las semanas, si el auxiliar, es decir, cosas que verdaderamente no eran, a mí no me interesaban, y si eso viene en un escritito ahí, nos enteramos todos y no necesitaba ningún tipo de reunión, pero estas otras reuniones, este intercambio entre nosotros, ese sí es el intercambio que realmente nos interesa. No me resigno a pasar 40 años, por no decir más, ¿verdad?, por una clase y salir sin pena ni gloria de una clase, sin que nadie, más que a puertas cerradas, ¿verdad?, nadie tuviera noticia de lo que estamos haciendo, ni que pasen otras personas, y yo no tenga noticias de mis propios colegas, de las personas que tengo al lado, que salgo al recreo y nada más, que no sé ni siquiera, si tenemos primeros no sabemos más, que si diste o no diste y no di, bueno, y me falta y yo qué sé, y apuraditas al recreo para conversar alguna cosita, ¿verdad?, pero y mucho menos me interesa saber lo de segundo, y mucho menos lo de cuarto y de lo de sexto, bueno, ya no. Y eso dentro de una misma escuela. ¿Y qué pasará después con las escuelas de la zona, y después con la del departamento, y después con la escuela nacional? De manera que uno está muy encerrado, porque es una escuela, vuelvo a decir, de puertas cerradas. Es una escuela de puertas cerradas, porque sigue siendo pasiva, y cualquier ruidito, cualquier ruido que haga que los niños se distraigan, ya para nosotros es un problema, porque no vamos a poder cumplir con estos aspectos que habíamos programado. Bueno, pero ustedes dirán, para eso no le pedí que viniera aquí para este comentario, que todos conocen, pero una puesta al día, por lo menos, de lo que nos ha ocurrido, o de lo que me ocurre, y me ha ocurrido y me sigue ocurriendo muchas veces. De manera que uno de los temas para mí fue empezar a poner en práctica lo que digo en la teoría, lo voy a poner en práctica. Y en segundo lugar, o en primer lugar, digo escuela activa. Mi preocupación fue encontrar la acción, y pasé muchos años de mi vida sin encontrar la acción. Intuitivamente, empezando en un medio rural, como decían ellas y una de las compañeras, como no tenía nada ni a dónde recurrir, y tenía aquellos niños que venían y que, bueno, caminaban y venían de distancias, y que indefectiblemente pasaban 2 años o 3 en un primer año como sin nada, ¿no? Era lógico. Y bueno, entonces a mí me parecía que venir y repetir, ir todos los días con las mismas cosas, plana de 1, plana de 2, plana de A, plana de O, después las letras, todas esas cosas me parecían abrumadoras para mí, también abrumadoras para el niño, y fueron ahí donde intuitivamente, o posiblemente por no haber pasado todavía por todo el aprendizaje que nos da el instituto, posiblemente con mayor libertad trataba de agrupar, y en lugar de enseñar una de las letras, de pronto enseñaba un conjunto de ellas, ¿verdad?, unas cuantas a la vez, de manera que decía, bueno, a lo mejor compara una con otras, a lo mejor el tiempo que le lleva a una, pues se entiende todas, y pues la sorpresa, igual que la numeración, en lugar de hacer las planas de 1, tantos días, y después de 2, y después que tiene el 1 y el 2, empezar la suma del 1 más 1 y todas aquellas cosas, empezaron por otras, ¿verdad?, tomar aspectos mucho más amplios. Entonces apreciaba que en muy poco tiempo las diferencias eran sustanciales,
que aquellos niños que pasaban tanto tiempo, y les digo que yo, por ejemplo, tomé una escuela en el mes de agosto y bueno, me tenía que ir en diciembre, de manera que no me parecía que aquellos niños pudieran salir así, con esas planas, y en el tiempo que me quedaba, no te preocupes cuando nos encontrábamos, porque bueno, es así. Entonces, no es así, no es así. Me pasó, no es así. Quiere decir que en esos poquitos meses, pues los niños pudieron leer y pudieron escribir. Son muy poquitos los fonemas, los sonidos del lenguaje, como para pasar tanto tiempo. Además lo tienen muy frecuentados, porque los construyeron desde que nacen y los tienen, ¿verdad? De manera que llevarlos al dibujo, pues no es cuestión de que sea tanto el tiempo que puede llevar, de la misma manera que la serie numérica, de lo que vamos a tratar de conversar un poquito. De manera que uno de los temas era entonces para mí la acción. Y les debo decir que pasé casi todo el magisterio, casi todo, en esa búsqueda, pero eso que había hecho en el medio rural lo hice también en todas las escuelas donde fui. Me pasó de ir a la escuela de burgues y criollos, donde tengo una escuelita por ahí ahora, y que voy a esa escuela siempre, igual a la de burgues y criollos, y después de estar en la escuela 55 de Uchilla Grande, donde repetía en esas épocas casi el 90%, el 80%, eran niveles tan altos de repetición, que era una cosa increíble en la cantidad de grupos. Y empecé a trabajar exactamente de esas formas en que venía trabajando en medio rural, y bueno, los cambios son sustanciales, esos niños cambiaban, y en el mes de abril, y siempre por poner, no me gusta poner fechas, pero quiero decir, en el mes de abril la lectura pues la tenían y podían leer, ¿verdad? Y ya estaban independizando la escritura. Quiere decir que tenían el año entero para frecuentar y para leer cosas con sentido, y no aquellos que en aquella época todavía, el último examen que hice para el curso de directores, que no fue no hace tanto tiempo, porque lo hice muy posteriormente, y fue por ahí donde encontré a Piaget. Pero quiero decir, me tocó igual, método analítico, sintético, me tocó la palabra oso, igual, hace muy poco tiempo. Y bueno, y allí, así que si eso lo hice en el curso de directores, bueno, cuando empecé el magisterio era sabido que había que llevar el oso y hacer toda aquella, toda la iniciación, la motivación, ¿verdad? Y después el ala, y después, ¿verdad? Yo qué sé, motivando una y otra cosa. Yo vuelvo a decirles que no, eso no me parecía que absolutamente imposible. Luego que el niño tenía una palabra, oso, y encontrarla entre otros, y después romperla, y después la letra, para sacar una letra, y después hacer la plana. Yo digo, es insoportable para un niño que viene hablando y que nos dicen hay que estimular el vocabulario, acompañarlo mientras él está creciendo y está exactamente en la etapa del lenguaje que lo está enriqueciendo, ya lo tiene, ¿verdad? Entonces nos hablaban de vocabulario mínimo. Yo digo, ¿cómo vocabulario mínimo? Tiene que ser vocabulario máximo, no puede ser vocabulario mínimo. De manera que todas esas cosas, pero entendía que entre pala y pelo y con dos letras, y tomate, y se asolea y se asea, y todas aquellas cosas, bueno, no hay de vocabulario. Es una cosa tan impresionante, porque mientras dice todo eso, mientras motiva todo eso, mientras escribe algo de eso, mientras después hace lo mismo con el uno, se va un niño en un grado de pobreza, y uno también en una pobreza que es verdaderamente lamentable. Yo pienso que eso hay que entender que no lo podemos hacer. Es decir, que los niños, si en nuestra casa vienen, ¿verdad?, y conversando y hablando como hablan, pues lo menos que podemos hacer es estimular a que hablen normalmente. Pero yo no puedo hacer que hablen de una manera tan distinta que le hablo. Yo no hablo del se hace, se asolea, y sesos, osos, y buscar una letra entre esas cosas. No lo hicimos nunca. ¿Por qué voy a pedir que hagan ellos eso que no está en ningún lado? Entonces, ¿dónde está? Yo seguiría ya con la lectura y la escritura, ustedes me dicen cómo tengo que empezar, pero me interesa ir a aspectos, ¿verdad? Para mí, una vez que encontré, ya también en el curso de directores y en un curso de verano, tuve la posibilidad de encontrarme con las experiencias de Piaget. Un profesor ahí en el verano, en un cursito de esos pequeños,
me mostró un día o trabajó un poquito sobre Piaget y es como que, no sé, como abrir no sé qué, como encontrar la cosa más maravillosa del mundo, porque al empezar a leerlo un poco, entendiendo muy poco, porque alguna hora que puedo haber, lo poquito que puedo haber entendido, pero encontraba allí el fundamento, encontraba que muchas de estas cosas que yo venía haciendo estaban absolutamente dichas y explicadas, y habían razones muy fundadas y muy fundamentadas para eso. Entonces, encontré realmente también que él, siendo un psicólogo como fue y epistemólogo, y con todas las experiencias de maravillas que hizo, a mi juicio, de la misma manera que Dewey había hablado, y Kurt Steiner y toda la serie de pedagogos maravillosos, y acá Stable y Agustín Ferreiro y Bas Ferreira y qué sé yo, que nos hablan tanto de la escuela activa, bueno, encontré que sí, que allí estaba la acción. La acción que voy a tratar la acción, yo preguntaba ¿dónde? En una naranja. Yo, ¿cómo hago para que esta naranja sea activa? Cuando yo tenía que trabajar la naranja o un pajarito, ¿dónde está la acción? El pájaro, yo no la encontraba, porque la naranja no es activa, el contenido no es activo nunca, de manera que la acción es la que nosotros podemos hacer, de manera que, ¿cómo hago para que ese contenido sea activo y para que verdaderamente haga que este pensamiento tome, cuando dicen, bueno, hay que desarrollar la inteligencia, y digo, ¿qué quiere decir? Porque ¿cómo la desarrollo? Porque dice que tiene que ser activo y la acción, y yo no puedo en el contenido no es activo, y me dicen integración de los contenidos, pero si no encuentro ni la acción, ¿qué voy a integrar? Si estamos todos divididos por salones y cerrados y encerrados, ni comentamos ni nada, ¿verdad? ¿Dónde vamos a encontrar? Entonces, uno de los aspectos es que apreciamos, Piaget ha hecho, yo sigo pensando que los aportes han sido de muchísimos estudiosos, pero para mí ha sido muy importante, y me encuentro con que él había trabajado directamente sobre estos temas, ¿verdad? Hablando exactamente de lo que es la acción, y por lo tanto la operación. Y él trabaja mucho, ¿verdad?, sobre los aspectos que vamos a ver si brevemente lo podemos tocar, aunque ustedes conocen muchísimo de Piaget, mucho más que yo posiblemente. Quiere decir, él trabaja mucho sobre la lógica, lo cual me parece absolutamente trascendente, trabaja mucho sobre las relaciones de todo y parte, trabaja mucho sobre nociones de equilibrio, ¿verdad? Y uno de los aspectos es que él muestra, al hablar de las relaciones de todo y parte, él muestra, es imposible trabajar con el conocimiento aislado, no existe tal cosa, el conocimiento aislado no existe. Entonces, ¿cómo se me ocurre trabajar el número 1? Digo, el número 1, o el 3, y tengo que empezar un año por el 3, y otro por el 2, y otro por el 1, y otro por el 5, y en fin. No es nada, el número 3, te ayudo. ¿En qué? ¿Cómo voy a trabajar la O de oso? ¿Por qué voy a trabajar la S? Y digo, me falta, todavía los niños, hoy, si viene hoy se perdió la S, porque hoy di la S, y mañana di la T, y faltó, y no estaba el día que yo di la T, y el día que di la R, y el día que di la S, o el día que di... Bueno. Entonces, se las van perdiendo, pobres, el día que faltan. Y es un problema. Entonces, uno de los temas es que trabajar sobre sistemas, ¿verdad? Son sistemas, los sistemas son totalidades, y son totalidades integrados por las partes que los constituyen, y las partes desintegradas del sistema pierden su valor fundamental, pierden su valor, de manera que trabajar la parte, ¿verdad?, desintegrada de su contexto, de su sistema, no tiene prácticamente valor alguno. Y uno de los temas es el sistema en su unicidad lo que hay que examinar, es el sistema. Por eso cuando hablamos del sistema educativo, y que la gente se enoja tanto cuando uno hace una crítica o cuando comenta, ¿quiénes lo van a hacer sino nosotros? Entonces, es el sistema el que hay que analizar, y es el sistema en su totalidad lo que yo puedo comparar. Y
actualmente, ¿verdad?, es muy importante y existen a través del álgebra, es el instrumento maravilloso que permite analizar meticulosamente todo lo que puede ser un sistema en su totalidad, poderlo comparar con otros y fundamentalmente con todas esas estructuras del álgebra, ¿verdad?, tanto de las clases, bueno, las nociones, estructuras de orden, las relaciones de correspondencias, las estructuras de red, las combinatorias, en fin, todo el álgebra es lo que ha permitido, ¿verdad?, darle un estatus muy preciso a la idea de estructura, muy preciso a la idea de estructura, o sea, de todo un sistema, de toda una totalidad. Y encontramos también, ¿verdad?, que Piaget, que proviene, como ustedes saben, de las ciencias empíricas, pero con arreglo a todas las experiencias y experimentaciones que venía haciendo él, que fue biólogo, psicólogo, en fin, fueron tantas las disciplinas que él, en las que estuvo realmente. Él logró, en el momento en que se llega a la noción, en que se llega a la idea de sistema finalizado, es cuando recién se puede llegar al concepto de acción y al de clasificación de las acciones. Y entonces él, como digo, proveniendo él de las ciencias empíricas y con todos los trabajos y experimentales que venía haciendo, él llegó a desarrollar, ¿verdad?, un álgebra estructural de los sistemas de acción. Un álgebra estructural de los sistemas de acción. Y esto está desarrollado y puesto en toda su epistemología genética. Quiere decir que sí nos habla muchísimo de la acción. De manera que uno de los aspectos que quiero señalar es que lo que nos interesa a nosotros en este momento es, a mí no me importa hablar directamente de un método de lectura y de escritura, porque no existe tal cosa, un método, si hay un método para la lectura y la escritura y otro para la matemática y otro para la biología y otro para, bueno, una cosa son los determinados procedimientos que se puedan seguir, pero existe un método que es natural, con el que el código genético ya lo trae, ¿verdad?, donde las personas desde que nacen, ¿verdad?, por cierto que apoyados por el medio en que están, pero van sin que nadie se ponga con un niño a querer enseñarle a que hable y a que diga desde que nació esto y aquello, porque no puede hacer. De manera que ahí nadie interviene y uno se encuentra que en poco tiempo el niño busca o ha encontrado maneras, ¿verdad?, para comunicarse con nosotros y de maneras extremadamente importantes, y que en poco tiempo es capaz de referirse a este mundo de la materia, ¿verdad?, el mundo del cuerpo, de los objetos, de la misma manera que nosotros, conociéndolo, no digo con igual profundidad, pero sí, de manera que lo que nos interesa es llegar a tener o a considerar cuáles son las teorías del conocimiento que se han desarrollado, ¿verdad?, y cuáles son entonces todo lo que existe o lo que hay, o el desarrollo de lo que es la epistemología, o sea, la teoría del conocimiento, en tantos años, que quisiera señalar nada más la inmensidad de años en que el hombre se viene preocupando inmensamente para saber exactamente cómo se construye, cómo se logra, cómo se constituye ese conocimiento, cómo funciona la inteligencia. De manera que Piaget señala, ¿verdad?, aspectos muy importantes, que es hablar, por un lado, para poder hablar de esas teorías del conocimiento, él habla de qué cosas cómo podemos llegar a un conocimiento un poquito científico. Es decir, las características de un conocimiento científico. Y las características de un conocimiento científico es alcanzar un cierto grado de objetividad,
a través de métodos, ¿verdad?, de métodos deductivos, o sea, lógicos matemáticos, o de métodos experimentales, ¿verdad?, y poder alcanzar un acuerdo, lograr un acuerdo sobre aspectos del conocimiento entre todos los seres, ¿verdad? Es decir, llegar a un acuerdo entre todos los seres sobre un aspecto determinado del conocimiento. Y eso no lo podemos lograr, por cierto, en el campo filosófico, sí lo podemos lograr en el campo científico, es decir, el acuerdo entre todos los individuos sobre ciertos aspectos del conocimiento. De ahí es que hacemos, ¿verdad?, lo que no quiere decir para nada, esta objetividad no va en desmedro en absoluto de lo que es la actividad o la participación del sujeto activo en el acto mismo del conocimiento. Eso es absolutamente indispensable. Y en cuanto hablo del sujeto, él habla de un sujeto, y esto para mí es muy importante, un sujeto epistémico, por un lado. ¿Y qué quiere decir un sujeto epistémico? Y esto quiero mostrarles que es en relación directa con los niños y el maestro. Un sujeto epistémico es considerar que tenemos todos los individuos, de más o menos similar nivel de desarrollo, qué es lo que tenemos de común. Porque tenemos nuestra individualidad, pero qué cosas tenemos en común. Y eso es lo que nos interesa. Es decir, cualquier adulto normal, cualquier adulto, nosotros sabemos que sabe, ¿verdad?, que ha logrado la serie de los números naturales. Sabemos que sabe clasificar, sabemos que sabe ordenar, sabemos que sabe establecer correspondencias, en fin, sabemos que es capaz, ¿verdad?, de tener la serie de los números naturales. Cualquier adulto normal. Quiere decir que eso tenemos en común. Pero por otro lado, tenemos el sujeto individual. Y que ese sujeto individual, esto sí, es lo que tenemos de particularidad, es decir, es lo nuestro, es lo que cada quien, es decir, cómo cada quien se representa una imagen. Por ejemplo, como decimos, cómo esa serie de números naturales, cómo se la representa cada quien. Bueno, ella se la representa de una manera, tiene una imagen mental distinta de la que puedo tener yo, del otro y del otro. Es decir, es muy común, y nosotros lo hacemos en la escuela, ¿verdad?, que algunos representan, y yo me acuerdo de la cantidad de trabajos en hectógrafo en aquella época y después de otros tipos, donde representan la serie de los números naturales de pronto en una escalerita, desde el 1 hasta llegar al que fuera. Otros que representan con rayitas, y uno ve cuando los niños también representan cuando van a hacer las cuentas y representan con rayitas. Otros lo hacen con fichitas, en fin, de mil maneras. Quiere decir que la representación, esa es individual, esa es propia de cada quien. Pero ¿cuál es nuestro hecho sustancial? Que lo fundamental, ¿verdad?, es poder... El sujeto, son dos aspectos del sujeto que siempre van a ir juntos, de manera que nuestro sujeto individual, ese va con nosotros siempre. De manera que cuando dicen, sí, es que él tiene una modalidad muy linda y este no sé cuánto, bueno, la característica individual, esa la tiene cada quien. Pero lo sustancial, entonces, es cómo llegamos a una objetividad, ¿verdad?, cada vez más profunda, a través de un doble proceso, ¿verdad?, que es la de adecuación al objeto y de descentralización del sujeto en la dirección del sujeto epistémico. Porque digo descentralización y digo esto, que nosotros, si no buscamos esa descentralización y estimulamos la descentralización, el sujeto suele ser muy centrado desde que nace, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que buscamos, ¿verdad?, la objetividad a través de un doble proceso, ¿verdad?, que es el de una objetividad cada vez más profunda en cuanto a la adecuación al objeto, claro, la adecuación del sujeto al objeto y la descentralización del sujeto en la dirección del sujeto epistémico, no en la dirección del sujeto individual, porque entonces volvemos a centrar y serían que nosotros los maestros, al no trabajar objetivamente, al no trabajar sobre teorías, al no poder evaluar aspectos de teoría y verlos en la práctica y ver cómo se revierten en la teoría, nos centramos de tal manera que nos vemos tan egocéntricos que a veces nos cuesta hasta compartir
una letra de problema, nos cuesta compartir alguna cosita de un programa, nos cuesta compartir, porque como vamos a ser calificados y las calificaciones vienen por esas diferencias, por cuántas cuentas bien o por cuántas cuentas mal, y si puso en lugar de poner una A y una O, puso una T y una L, y si en lugar de inventar asa inventó otra palabra que no sé, porque ya no sé cuál se puede inventar, con esas letras ya están inventadas todas, pero quiero decir, ¿qué otro trabalengua pudo hacer de pronto que no estaba inventado? Entonces, nos movemos en eso, y mira que este problemita, y entonces lo guardo como una reliquia, porque el día que viene el inspector me va a encontrar que ese es diferente, o si no, la forma de presentar el trabajo, en fin, la prolijidad, que he visto muchos, este maestro no es, en fin, no ha cumplido muy bien, pero qué bien presentado está el trabajo. Bueno, todas esas cosas que uno oye todos los días. De manera que, con esto, en absoluto, yo formo parte y he vivido todas esas experiencias, y también he temblado frente a un inspector, y también he corrido cuando venía el inspector a poner una florcita allí para que encontrara la clase más linda, ¿verdad? O alguna florcita en el ojal, todas esas cosas para estar más presentable, lo cual no me parece malo cuando uno recibe a una visita, pero no para que crea que yo soy mejor maestro, no. Por atención al compañero que viene, hago todas las galas posibles, pero no para que crea que soy mejor maestro. No, eso no me parece. De manera que, así que cuando digo esto estoy haciendo mi propia autocrítica. Cuando explicaba entonces que lo que buscamos es un poco exactamente el sujeto epistémico, es decir, cuando me voy a encontrar con un niño desde pequeño, yo voy a ver, no soy el maestro que está aquí, el niño allá, donde yo soy el que sé todo y le voy a explicar todo, sino que lo que voy a ver siempre es que tenemos en común. De manera que, en nuestra experiencia, si es un niño que está en un primer año de escuela, pues ya tenemos muchísimas cosas en común, tantas en común, primero, desde mucho antes, pero quiero decir, si voy a hablar de un primer año. Él habla, él conoce, él sabe hablar de tantas de todo, de manera que tenemos en común que él sabe que esto se llama silla, mesa, ahí, que conoce el nombre de casi todas las cosas, que sabe referirse a ellas, que sabe hablar, que sabe comunicarse, de manera que tenemos muchísimas cosas, muchísimas cosas en común. De manera que sobre eso, esa es su experiencia, esa no se la di yo, sino que esa es su propia construcción al decir de Piaget. Bueno, y es en eso, estimulando esa experiencia que él trae, ¿verdad?, es por donde vamos a hacer, que él tome conciencia de todo lo que hace, ¿verdad?, para poder seguir haciendo transformaciones sobre esta misma experiencia, ese mismo caudal que él trae, pero donde yo no soy la que puedo darle absolutamente nada. De manera que mostraba entonces que entre los grandes aspectos, es decir, que siempre las teorías del conocimiento siempre han surgido, o los grandes teóricos del conocimiento, cuando se han querido investigar profundamente el acto real de conocer, siempre una de las preguntas es ¿cómo es posible la ciencia? ¿Cómo es posible la ciencia? Lo que ya era para Platón, ¿verdad?, acerca de las matemáticas ya sabía, pero siempre los progresos de las teorías del conocimiento, o sea, de la epistemología, siempre ha venido solidario o unido a la evolución de las ciencias. Las diversas etapas de evolución científica, bueno, han traído evolución también en lo que se refiere a la epistemología, o sea, en las teorías del conocimiento. Y generalmente, siempre estas teorías o las epistemologías siempre han surgido de reflexiones sobre las ciencias, siempre reflexiones sobre las ciencias. La maravilla de la actualidad es que en lugar de hacer reflexiones sobre la ciencia, ya la epistemología, la reflexión epistemológica ya no se hace sobre la ciencia, sino que se hace en el seno de las propias ciencias, en el interior de las ciencias. Y esto es lo que interesa, es decir, que las reflexiones, por ejemplo, en el campo de las matemáticas, pues es la reflexión
dentro del campo de las matemáticas, hecho por las mismas personas que las están usando, ¿verdad? Y que saben dónde están sus dificultades y que tienen los desencuentros que pueden ocurrir, ocurren dentro de las mismas ciencias por discrepancias de pronto entre los estudiosos, entre los científicos, por el método usado, si las deducciones están o si las formas experimentales son o no son, es decir, que las discrepancias surgen dentro de las propias ciencias y bueno, la reflexión epistemológica, y eso es lo nuevo, surge dentro de las mismas ciencias. Y de ahí que ustedes y nosotros hemos visto lo que ha sido el avance impresionante de las ciencias, ¿verdad? En este momento, que no es en este momento, ya vienen desde muy largo, pero que vamos viendo que nos traen así, apurados al mundo entero, porque no nos dan casi que la posibilidad de podernos adecuar un poquito, porque venimos tan alejados de lo que es el avance científico, que cuando vimos las ciencias nos invadieron a través de los aparatos, a través de los medios de comunicación, no es ya ahora tampoco, ya es solo en el interior de cada ciencia, sino que las ciencias están interrelacionadas, de manera que las barreras ya no están entre las ciencias. Aquellas que quería poner Comte, barreras estables entre filosofía, no existen las barreras, y hoy estamos trabajando, se dan cuenta, la biología molecular, es decir, que se está en el núcleo de la célula, se está trabajando el gen, de manera que ya están también, no solamente dentro de una misma especie, sino que ya se hace la transgénesis, es decir, pasar de una especie, implantar determinado gen en uno. En fin, es tan impresionante, ¿verdad?, lo que existe, que estamos toda la humanidad en reales problemas por toda una evolución, de manera que, fíjense ustedes lo que han sido los avances en la epistemología, ¿verdad? De manera que las teorías del conocimiento ahora también están cuestionadas todas también, y muchos creen que con la computadora se va a revolucionar tanto, sí se va a revolucionar, pero no sé si tanto algunos aspectos de los cuales queremos también considerar. De manera que ahí sobre estas epistemologías, que siempre ha sido un tema, siempre las teorías del conocimiento han sido un tema importantísimo de reflexión filosófica, siempre, porque esa es una fuente inagotable para el hombre, el querer saber sobre sí mismo, sobre sus posibilidades, que pienso que no tienen fin, no tienen límite. De manera que de todas esas epistemologías están tantísimas, desde las epistemologías filosóficas, desde las epistemologías científicas, las epistemologías paracientíficas que buscan otros métodos distintos de los métodos científicos, pero en última instancia vienen a caer igual sobre las ciencias. Y no quisiera dejar pasar hoy alguna cosa breve sobre lo que nos interesa, que sería la epistemología desarrollada por Piaget, que es la epistemología genética. Podría considerar la otra, pero pasaríamos mucho, y yo quiero, y les he pedido a ellas que no me dejen salir sin entrar un poquito a la lectura y ejemplificar un poquito con la lectura, aunque fuere, esto que no es exclusivo para la lectura, ni para las matemáticas, ni para la biología, y eso quiero tratar de ponerlo bien en claro. En cuanto a la epistemología genética, que desarrolla Piaget, uno de los aspectos, yo les explicaba que él fue psicólogo, es psicólogo, epistemólogo, biólogo, en fin, pero lo que él muestra o entiende en su epistemología genética es, y él lo dice así, es simplemente tratar de tomar en serio, dice él, los aportes de la psicología. Tratar simplemente de tomar en serio a la psicología, porque la psicología del niño hasta hace poco tiempo era muy limitada, no tenía mucho campo hasta hace muy poco tiempo. Pero cuando vinieron los enfoques
epistemológicos y los enfoques psicogenéticos, entonces sí empezamos a ver que el niño no tiene, ¿verdad?, muchos aspectos como poder establecer las relaciones lógicas, el hecho de las clases, el hecho del orden, el poder tener las estructuras de espacio, de tiempo, de causalidad, de velocidad. Eso no se lo explicó nadie. El niño ha tenido, al no tener, como eso no viene por transmisión del adulto, lo tuvo que construir. A decir de Piaget, que nos da la idea de ese hombre activo que se construye a sí mismo, construye su pensamiento, en fin. De manera que el tema central para él es tomar en serio los aportes de la psicología. Y muestra entonces que cualquier problema epistemológico, sea referente a la teoría del conocimiento, lo fundamental para él, hay dos aspectos. Uno es poderlo precisar y poderlo sistematizar en la apelación que hace a la psicogénesis. Y por otro lado, él muestra que el análisis psicogenético que él emplea, el análisis psicogenético, no es suficiente como método epistemológico, no es suficiente. Por lo tanto, él lo complementa con otros métodos epistemológicos, como pueden ser un método histórico, un método formalizante, que ahora voy a tratar de explicar, esto que lo considero también muy importante. Entonces, Piaget insiste permanentemente, en la necesidad absoluta para cualquier teoría epistemológica, la necesidad de recurrir a la psicogénesis. Cualquier teoría del conocimiento, él insiste en la necesidad de recurrir siempre a la epistemología, a la psicogénesis. Y dice, por muchas razones, pero fundamentalmente porque siempre el conocimiento, ¿verdad?, o la epistemología siempre va a tratar las relaciones de conocimiento entre un sujeto y un objeto. Y en esas relaciones entre sujeto y objeto, en esas relaciones de conocimiento, siempre van a surgir diversos tipos de problemas, pero entre ellos fundamentalmente van a surgir problemas que son de hecho, los problemas de hecho, de construcción real, ¿verdad? Y van a surgir problemas de estructura, es decir, de fundamento, o sea, de validez de esos conocimientos. De manera que por eso hablaba de un método formalizado. Es decir, siempre en esas relaciones de sujeto y objeto van a surgir siempre dificultades o problemas que se refieren a los hechos en sí y otro a la validez de esos hechos, o sea, a la lógica, a la validez formal. De ahí que muestra también Piaget que el objeto, de cualquier manera, siempre va a ser conocido, el objeto, a través de la experiencia del sujeto, a través de la experiencia, y la experiencia siempre va a ser la experiencia de un sujeto. De manera que es sustancial e importante poder saber cómo el sujeto conquista la experiencia, cómo la organiza, cómo organiza esa experiencia.